Muy bien, creo que podemos empezar. Buenas tardes nuevamente. Les doy la bienvenida a esta primera sesión de la cuarta semana de la traducción con la ponencia La traducción frente a los calcos semánticos y morfológicos, estudio de casos, a cargo de Ludovic Masson, quien es lingüista, terminólogo con una formación multicultural notable, cuenta con una licenciatura en pedagogía de la Haute École de Bruxelles y en traducción e interpretación de la Universidad de Granada, además de un máster en lingüística teórica y aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, así como un certificado de profesor de educación superior de la Harvard University. Siendo director europeo del Comparative Forensic Linguistics Project de Berkeley y miembro investigador del Grupo de Terminología EULATERM de Barcelona, Ludovic Masson habla con fluidez francés, inglés, neerlandés, español y catalán, y se ha construido una reputación como profesor de idiomas, traducción e interpretación, lingüística y terminología, y ha trabajado con varias universidades e instituciones de América Latina y Europa. Actualmente radica en Cataluña y sigue involucrado de manera activa en proyectos de lengua y comunicación multicultural. Es doctorante en Ciencias del Lenguaje en la Universidad Pompeu Fabra y diplomado en Lingüística Forense Comparada en ICETI de la Ciudad de México. Muchas gracias. Ludovic, adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Mario, por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. No he visto a todo el mundo, pero he visto algunos nombres conocidos, así que es un gusto volver a verlos. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? Sí. Sí, se ve bien. Muy bien. Ok. Em, bueno, entonces, como decías tú, Mario, yo trabajo como investigador en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el grupo EULATERM, un grupo especializado en terminología y es decir, lexicografía especializada, perdón. Y claro, en el marco de todos nuestros proyectos, examinamos cómo funciona el idioma, cómo evoluciona el idioma. Hoy les voy a compartir los resultados de tres estudios que yo hice sobre la influencia del inglés en español, eh, particularmente en cuanto a cálculos semánticos y morfológicos. Esta es la estructura de la ponencia. Después de la introducción, haremos un pequeño repaso para quienes no conocen los extranjerismos que son préstamos y calcos. También enfocaremos la materia en los calcos lexicales, semánticos y morfológicos. Luego les platicaré un poco sobre la lingüística del corpus, que es en realidad el tipo de investigación que he llevado a cabo. Y después ya pasaremos a los tres estudios que tienen que ver con calcos semánticos, el adverbio dramáticamente y el adverbio eventualmente, y también un calco morfológico o de flexión que se trata de la pluralización de las décadas en español. Y todo esto nos llevará a reflexionar un poco sobre nuestro papel como traductor, como lingüista, si hay una manera de tener un papel tanto prescriptivo como descriptivo. ¿Qué actitud debemos adoptar frente a la traducción? La lengua española, como muchas lenguas hoy en día, es influenciada por el inglés. Es lógico, sobre todo en México. México se encuentra al lado de Estados Unidos y de manera generalizada en el mundo, debido a la
a la cultura estadounidense y también eh, al hecho de que cada vez más estudios teóricos se llevan a cabo en inglés, es inevitable que este idioma eh, repercute en el español. Frente a esto tenemos la traducción y también una cierta protección de la lengua que los traductores tendemos a tener. Es decir, aplicar, por ejemplo, de manera rigurosa las reglas gramaticales y ortográficas. Pero al mismo tiempo, nos estamos dando cuenta de que la lengua, pese a eso, evoluciona. Es una evolución natural, quizás una evolución diferente de las que ha habido en el pasado. Y por eso es importante poder intentar hacer un puente, construir un puente entre traducción y lingüística para reflexionar sobre lingüística como traductores. Esto es, en grandes rasgos, la ponencia de hoy. Primeramente, les quiero hablar un poco sobre extranjerismos, porque claro, son términos, extranjerismo, préstamo o calco, son términos que se suelen confundir muy fácilmente y antes de ver los estudios que se llevaron a cabo, me gustaría hacer un pequeño repaso. Pero antes de esto, como les decía, el siglo XXI es un siglo de muchos cambios muy rápidos, especialmente en cuanto a tecnología, también en cuanto a democratización del saber, también en cuanto a globalización del saber. Desde que nos ha llegado el Internet, el saber y la comunicación, en tanto personal como profesional, se ha visto muy beneficiada por el Internet y las barreras entre lenguas han ido, no voy a decir que desapareciendo, pero eh, han ido borrándose poco a poco. Inevitablemente, el hecho de que haya una lengua franca, el inglés, presente en la gran mayoría de las investigaciones o incluso en el mundo, por ejemplo, podríamos decir del turismo en general, eh, en el mundo cultural, hace que, lo queramos o no, haya interferencias entre las lenguas. Hoy hablaremos sobre las interferencias del inglés en español, pero obviamente eso pasa en muchos idiomas. ¿Qué es un extranjerismo? En realidad, sería una voz, una frase, un giro que un idioma toma de otro idioma extranjero. Yo sé, es una definición muy general, pero ahora vamos a ver la diferencia entre préstamos y calcos. Un préstamo es una transferencia integral de un elemento léxico extranjero. Dentro de los préstamos tenemos los préstamos no adaptados y los préstamos adaptados. Un préstamo no adaptado es la forma tal cual, sin ningún cambio ortográfico, tipográfico, que nos llega al idioma y que vamos a emplear en medio de nuestro texto en español en este caso. En cambio, un préstamo adaptado es un préstamo que ha sufrido, bueno, que ha sido sujeto a una adaptación ortográfica, tipográfica, para que sea más accesible en la lengua en la cual se emplea. Suelen ser por problemas de pronunciación, por ejemplo, problemas que tienen que ver entre pronunciación y ortografía. Eh, y un calco sería, ya veremos, ya vamos a ahondar después, ¿no? Sería una traducción literal de un elemento extranjero. Entonces, préstamo, transferencia integral, no hay cambios. Calco, una traducción literal de un elemento extranjero. La diferencia es que el préstamo, como les decía, conserva inicialmente su forma originaria y por lo tanto es muy fácilmente identificable en un texto.
vemos una palabra, digamos, o un término en inglés, lo podemos identificar muy fácilmente. Y por eso quizás es que los préstamos son criticados más fácilmente por el público porque se notan más. En cambio, el calco parece ser una palabra genuina, una palabra que se ha creado en la lengua, pero claro, como es una traducción literal, es más difícilmente identificable, porque es una palabra en el idioma del texto. Por lo tanto, podemos decir también que el calco es, el hecho de que llegan calcos, es una forma sutil de introducción de extranjerismos, mucho más sutil que los préstamos, especialmente que ahora vamos a ver los calcos semánticos y morfológicos o de flexión, porque yo les estaba enseñando en la diapositiva anterior pensaba tenerla, pero no, aún no. Estábamos hablando de elementos léxicos, pero también existen calcos semánticos y morfológicos. Y es hoy vamos a hablar de estos calcos. Bueno, para regresar a los préstamos, les estaba hablando de préstamos no adaptados. Por ejemplo, tenemos estos préstamos, no voy a explicarles qué significan, porque yo creo que todos lo tenemos bastante claro, sabemos todo lo que es un cupcake, un spoiler o el ghosting. Eh, son préstamos no adaptados. La pregunta sería, si tuviéramos que traducirlos al español literalmente o no literalmente, si quisiéramos crear un neologismo a partir de estos conceptos, de estos términos, ¿qué diríamos? Y ahí sí suena más difícil, sobre todo porque estos préstamos ya se han integrado al idioma español y nos cuesta cambiar nuestros hábitos. Luego, lo que vemos abajo son préstamos adaptados, como es el caso de béisbol o de fútbol, o incluso del segmento ciber. Préstamos adaptados, una ortografía más españolizada en este caso. Luego tenemos selfie, que tiene dos ortografías, la ortografía adaptada y la ortografía no adaptada, es decir, préstamo adaptado o no. Entonces también eso nos hace reflexionar en cómo lidiar con estos préstamos a la hora de traducir, porque seguramente ustedes se han topado con préstamos dentro de los textos o por lo menos con palabras cuya traducción es un préstamo y cuán- qué, tan, qué tanto límite hay. Es decir, porque claro, se integran cada vez más préstamos, ¿deberíamos forzar la traducción o deberíamos dejarlos? También es una pregunta abierta, luego vamos a ver después cómo podríamos hacerlo. Obviamente depende de cada caso. Los calcos. Entonces, como les decía, el calco léxico, traducción literal de una palabra o un sintagma extranjero. Yo quise darles muchos ejemplos porque, claro, es que es muy claro quizás dar unas palabras de explicación, pero cuando vemos los ejemplos nos damos cuenta. Tenemos, por ejemplo, el ciberacoso, que viene de ciberbullying, o la transfobia, que viene de transfobia, transgénero, que viene de transgender. Ahí que tenemos el respeto del proceso de formación de la lengua modelo, incluso algunos mismos rasgos o recursos lingüísticos, como por ejemplo el uso de prefijos. Luego tenemos a veces calcos quizás menos literales, como por ejemplo es el caso de techo de cristal, de glass ceiling, y no, digamos, techo de vidrio, ¿no? Entonces, en este caso se usa otro elemento de la misma familia léxica. Entonces, claro, como leemos techo de cristal o transgénero, son palabras que están perfectamente formadas en español o sintagmas,
y por lo tanto su inserción en los textos son naturales y muy rápidos, pero no dejan de ser extranjerismos también, ¿cierto? Em, Ahora vamos a hablar del tema en sí de esta ponencia, que es el calco semántico. El calco semántico es un proceso por el cual un hablante traslada a un signo de la lengua A una relación significado-forma que hasta ahora era inédita, basándose en la existencia de esta misma forma, de esta misma relación dentro de un signo de lenguaje. Yo sé, es una definición un poco complicada que hay que leerla varias veces, pero ahorita les doy ejemplos. ¿Cuáles son las causas de este calco semántico? Es decir, el significado de una palabra se llega a la otra lengua. Primeramente, el bilingüismo de los hablantes, sobre todo en el caso del inglés, ¿no? Cada vez más gente habla inglés, sobre todo en nuestro mundo también de la lingüística y la traducción. Entonces puede ser un descuido, ¿no? También una falta de identificación de falsos amigos. Normalmente, si somos profesionales, eh, deberíamos identificar estos falsos amigos. Sin embargo, no todo el mundo que que escribe textos es traductor, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en periodistas. Entonces, falta de identificación de estos falsos amigos y una traducción demasiado rápida. Luego, la adopción automática por el cerebro del hecho si estoy leyendo textos en inglés y estoy leyendo estas palabras que se parecen mucho y que en inglés tienen un sentido diferente del español, a pesar de saber que no es igual, el cerebro poco a poco va adoptando el significado. Eh, Lectura de textos que cada uno lee en los medios, por ejemplo, y estos textos muchas veces, artículos de prensa, muchas veces no lo dicen, pero sí son traducidos por periodistas. Y como sabemos que los periodistas trabajan como nosotros traductores también bajo presión y que tienen que hacer las cosas muy rápido, pues podemos notar también esta falta de identificación de estos falsos amigos o por lo menos de los significados diferentes. ¿Qué pasa entonces? La palabra entra en el idioma en un contexto en el que no debería estar. Luego les daré el ejemplo de dramáticamente, ¿no? Y veremos el estudio de caso. Después, esta palabra es leída por numerosos lectores y entonces estos lectores empiezan a utilizar este significado, ¿no? Y por lo tanto llega a la lengua. Luego tenemos algo del que no se habla tanto, es el cálculo morfológico, morfosintáctico, o también de flexión, y también el cálculo tipográfico. Es el traslado a la lengua de llegada de convenciones gramaticales o tipográficas que solo están vigentes en la lengua de partida. Por ejemplo, aquí tenemos darse cuenta que en vez de que, debido al calco de preposiciones, ¿no? To realize that. Um, Igual, este es muy común. El calco morfosintáctico de there were, han habido o hubieron muchos casos. O también, y aquí ya no es morfosintáctico, sino ya tipográfico, el uso de mayúsculas en palabras en las cuales por convención en español no hay mayúscula. Por ejemplo, el primer lunes de enero, pero con mayúsculas. Lo vemos mucho, sobre todo los meses. Los meses del año en español cada vez más se ven con mayúsculas. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Les dejo la reflexión, ¿no?
pero ahora vamos a ver cómo poco a poco la lengua evoluciona. Para esto se utiliza la lingüística de corpus. La lingüística de corpus es una rama de la lingüística aplicada que estudia el lenguaje real utilizado en textos naturales. Para eso se intenta descubrir una asociación típica o compleja o patrones de uso del lenguaje, es decir, formas sistemáticas. Estos patrones no son afirmaciones absolutas sobre lo que siempre sucede o lo que nunca sucede en el lenguaje, sino que son patrones que ocurren en diferentes grados. Y por lo tanto se requiere un análisis cuantitativo. Porque claro, si yo encuentro una vez un patrón, pero que solo una vez, pues es más bien el fruto del azar. Pero claro, cuando ya son muchas veces, pues ya eh, tenemos algún patrón recurrente. Y es lo que he hecho con estos tres estudios de los que les voy a hablar. Un corpus, ¿qué es un corpus? Para quienes no saben, es una selección, una colección de fragmentos de textos lingüísticos en formato electrónico, seleccionados según criterios externos para representar, en la medida de lo posible, una lengua o la variedad de una lengua como fuente de datos para la investigación lingüística. Ha habido muchísima evolución en cuanto a corpus. De hecho, el primer estudio del que les voy a hablar es una segunda versión de un estudio que ya se había llevado a cabo en 2009. ¿Qué tipos de datos se encuentran en un corpus? Palabras, términos en contexto. Como pueden ver en esta imagen, vemos el contexto, es decir, la frase en la cual la palabra o el término se usa y podemos muy fácilmente comparar. Podemos también encontrar consecuencias de palabras. ¿Qué palabra se usa con tal palabra? Coocurrencia de palabras, la distribución de una palabra. ¿Cuántas palabras antes o después? ¿O cuáles asociaciones de palabras son más comunes? Encontramos también muy fácilmente, muy rápidamente, listas de palabras ordenadas por frecuencia y listas de combinaciones de palabras. Entonces, el estudio de corpus es muy rico, muy enriquecedor y vale la pena hacerlo para poder describir la lengua, el lenguaje. Tenemos estos keywords in context. En realidad, un buen corpus debe brindarnos ocurrencias de palabras con su frecuencia, nos debe brindar también la posición de la palabra en una oración, obviamente la categoría gramatical y el género, porque también esto se queda indicado. Y muy importante, sobre todo en los estudios de casos que les voy a enseñar, la distribución de una palabra entre textos por metadatos, es decir, en qué año, cuál es el registro, el género, la variedad. Para eso es muy conocido esta aplicación web llamada Sketch Engine, no sé si ustedes la conocen. Em, Sobre todo la versión avanzada, que requiere pago, pero vale mucho la pena para investigar. Es una aplicación entonces para profesionales del análisis del lenguaje y cuenta con muchas herramientas avanzadas y numerosos corpus de eh, gran tamaño. Pero gran tamaño, luego les daré las cifras, las tengo anotadas más adelante y verán que son muchísimos textos, ¿no? Entonces, gracias al hecho de tener tantos datos, pues podemos tener análisis sólidos, ¿no? Que reflejan la realidad del lenguaje. Interesante. Vamos a regresar aquí. Como pueden ver en esta imagen, podemos en este caso seleccionar subcorpus, es decir, partes del corpus, pero que pertenecen
nada más a un dominio. Por ejemplo, aquí vemos de República Dominicana o México. Entonces, por ejemplo, si yo busco en un corpus la palabra comer, yo podré recibir eh, en Argentina, por ejemplo, en este caso, porque he seleccionado a Argentina y nada más serán textos que provienen de Argentina, las palabras asociadas a este verbo. Como podemos ver, vemos asado, carne, empanada. En cambio, si yo hago lo mismo y que yo selecciono México, ¿ven? Entonces sí que refleja muy bien la realidad de un idioma. Aquí tenemos taco, tamal, comida chatarra, etcétera, ¿no? Palomitas. Y vemos muy bien entonces cuál es la realidad, cuál es cómo se comporta una palabra en el idioma y no nada más en el idioma en general, sino por regiones. Entonces, los estudios de casos que yo llevo a cabo el primero es una extrapolación del estudio de ONSINS sobre el adverbio dramáticamente, que es un calco que podemos también calificar de neologismo semántico. El segundo es el adverbio eventualmente, que también es un calco, un neologismo semántico. Y finalmente, un estudio sobre la pluralización de décadas, que en este caso sería un calco morfológico o de flexión. Primer estudio, el estudio sobre el adverbio dramáticamente. ONSINS ya había hecho este estudio en el 2009, pero claro, en el 2009 los corpus eran mucho menos completos que hoy en día, por lo tanto, los números que tenían eh, no había manera de dudar un poco o de al menos tener curiosidad sobre la evolución de sus conclusiones. ¿Qué dice ONSINS en su conclusión? No les voy a enseñar su estudio porque lo pueden encontrar con este título, que la influencia apremiante, perdón, del inglés está contribuyendo a la extensión de dramáticamente a un tipo diferente de adverbio, restándole importancia a las connotaciones negativas de drama y confiriéndole el significado de grado de su contraparte inglesa. Y también dice, y lo quise poner, que la traducción es una puerta de acceso muy frecuente para los anglicismos, aunque no se ha explorado a fondo, lo dice. En este estudio parece haber indicios en el corpus de que sea así. El trabajo con el corpus CREA y el corpus CORDE del español y con el British National Corpus y un corpus de textos de Estados Unidos. Hizo un estudio comparativo. Yo quise extrapolar o más bien actualizar, ¿no? Este estudio a hoy en día y por lo tanto recordemos que dramatically en inglés significa suddenly o obviously. Por ejemplo, esta frase, I switched to a flip phone and dramatically improved my well-being. En cambio, dramáticamente, en el diccionario de la Real Academia Española, tiene una sola acepción y es de manera dramática. Claro, ya sabemos que las definiciones de la RAE no son ideales, por lo tanto hay que referirnos a dramático, que significa perteneciente o relativo al drama, y de nuevo mirar lo que significa el drama, desgracia, desdicha o suceso infortunado. Podemos ver que aquí la palabra parece una traducción, pero en realidad el significado es muy diferente. Aquí estamos hablando de diferencias semánticas. ¿Cómo llevé a cabo el experimento? Comparé por medio de los corpus timestamped, corpus Spanish y el CREA, el español de 1975 hasta 2004, los usos de dramáticamente en español.
En este caso tenía un corpus de textos de abril 2021 y comparé con textos de 1975 hasta 2004, más o menos. De hecho, yo creo que no, fue hasta 2000, para tener 20 años de diferencia entre los usos. Em, y claro, ¿cómo percibir? Porque claro, la palabra va a aparecer tal cual. Entonces, ¿cómo percibir el significado? Gracias a los verbos que se van a emplear con dicho adverbios. En inglés, los verbos que se usan con dramatically son verbos de cambios. En cambio, en español, eh, normalmente son verbos que son ajenos a cambios. Por lo tanto, hice dos búsquedas, una búsqueda de dramáticamente asociada a verbos de compleción gradual, como aumentar, cambiar, disminuir, usados en frases, que estos verbos se usan en frases con dramatically en inglés, y luego una búsqueda de dramáticamente con verbos ajenos a los cambios. Aquí pueden ver que el número de tokens, por ejemplo, excede los 100 millones para el CREA y los 300 millones para el timestamp. Es decir, son muchos datos. Entre más datos, mejor. Aquí tenemos unos ejemplos que les he puesto, ¿no? Argentina clasifica dramáticamente a semifinales. Si pensamos dramáticamente, es un drama, es algo, es una desgracia. Y aquí decimos que clasifica, ¿no? Aquí vemos claramente el cambio semántico, el calco semántico. 9 famosos, por cierto, quizás con un, perdón, un calco tipográfico de la F, ¿no? De famosos, es decir, el sobreuso de mayúsculas, que cambiaron tan dramáticamente que los fanáticos los reconocieron de inmediato. Y no estamos hablando forzosamente de un cambio feo, ¿no? Bill Gates hace pronósticos y estima cuándo los casos de coronavirus se reducirán dramáticamente. Aquí vemos que es todo lo contrario, ¿no? Porque pues una reducción de los casos debería ser positiva y no un drama, ¿no? Y aquí tenemos combinar pruebas de PCR y de anticuerpos en los POC aumenta dramáticamente la detección de la COVID. Ok. Resultados. Aquí tenemos está en inglés, ¿no? Gradual completion verbs con dramáticamente y los que no son así, ¿no? Entonces vemos que en el CREA, por ejemplo, es decir, el corpus más antiguo, vamos a decir que del siglo pasado, encontramos aquí nada más 56 casos de dramáticamente usados con estos verbos con los cuales se usa en inglés y una mayoría de verbos que son ajenos a los cambios. Por lo tanto, en el siglo pasado podemos decir que se usaba más con el sentido de drama, ¿no? En cambio, en abril de 2021, que podemos ver que ya se usa quizás no más con los verbos de cambios graduales, pero ya más, ¿no? Entonces, pues podemos ver aquí que sí hay unas diferencias que son significativas, por lo que la hipótesis original de Onsin se confirmó. Es decir, que hay un cambio semántico progresivo, como podemos ver aquí, era eh, casi un tercio, y aquí estamos casi llegando a cifras iguales. Como les decía, un cambio semántico progresivo que se está adoptando, por lo tanto, el significado que es de manera obvia o repentina y no dramática o refiriéndose a la desdicha. Y las evidencias que encontramos, pues lógicamente no son por casualidad, porque son ya muchos casos, ¿no?
El paradoja, ¿cuál es? Que el diccionario de la RAE, hoy en día, ayer lo verifiqué de nuevo, no recoge esta acepción. El estudio número 2 es el adverbio eventualmente. Es incluso más interesante. Eventualmente, en español, significa incierta o casualmente. O aquí, en el diccionario de la Academia Mexicana, algunas veces, de vez en cuando, ocasionalmente. En cambio, en inglés, ¿qué vemos? At an unspecified future time. At the very end, finally, como vemos, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos dos significados diferentes. Y no he hablado del francés, porque en francés eventualmente significa posiblemente, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí hablamos de la diferencia entre los significados en inglés y en español. La hipótesis, antes de hacer esta investigación, porque claro, las hipótesis se guían por la intuición, ¿no? En la lectura de textos, que el adverbio eventualmente ha adoptado un nuevo significado en español, calcado sobre el adverbio inglés eventually, y dicho significado es hoy más utilizado que el original. La metodología es la misma, un estudio de corpus con las herramientas que Changing, el corpus timestamp, que es muy bueno, pero aquí fueron dos estudios. Un estudio diacrónico, es decir, en el tiempo, en este caso una comparación a gran escala del uso de eventualmente en español antes del año 2012 y luego con un lapso en el año 2020-21 para ver la evolución. Después también hice un estudio sincrónico, es decir, hoy en día, en ese caso en 2020-2021, porque claro, se reciben los textos con un poco de retraso, y comparé los usos en cuatro países, España, Argentina, Colombia y México. Después, igual quise hacer un estudio manual diacrónico para confirmar, ¿no? Los resultados, ¿no? En ese caso yo hice un estudio manual del uso semántico de eventualmente en el CREA del siglo pasado y en una determinada fecha muy reciente, que era el 1 de abril de 2021. ¿Cómo hice? Pues mire los verbos que se suelen usar antes y después de eventualmente en una oración. Primeramente, verbos usualmente ligados a la ocasionalidad o a la casualidad, de acuerdo con la definición única y oficial en español, y luego con verbos usualmente ligados a la finalidad, de acuerdo con el significado en inglés. Que vemos que ya antes del año 2011 se usaba eventualmente con verbos que expresan la ocasionalidad, se usaba con un 37%. En cambio, ahora ha bajado a un 28%. En cambio, la, el, el uso de eventualmente con verbos que expresan la finalidad uh, ya estaba a 62% hasta el año 2001, es decir, de 2004 a 2011, perdón, 2011 dije, pero como vemos, ha subido aún más. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Ya un uso mayoritario, y estamos hablando de muchos textos, del uso de eventualmente con verbos que expresan la finalidad, es decir, que traduce el eventually del inglés. Aquí, por ejemplo, tenemos este, este contexto, ¿no? Eh, Se dio cuenta de que el movimiento orbital de Urano era peculiar, lo que eventualmente condujo al descubrimiento de Neptuno. Aquí, eventualmente quiere decir finalmente. Estamos hablando de textos de la prensa. Eventualmente terminó con casi cada quien donde debería estar nuevamente. Son textos recientes. En cambio, en cuanto al uso sincrónico en diferentes países, ¿qué pasa?
Aquí vemos que eventualmente con el sentido de finalmente se usa más en México y en Colombia que en España y Argentina. Interesante porque Argentina queda lejos de Estados Unidos, está bastante aislada del mundo inglés, ¿no? Aquí están los resultados como pueden ver, pero de todos modos, en todos esos países, el uso de eventualmente con el sentido finalmente es mayoritario. Es decir, eh, las cosas están clarísimas aquí. El análisis manual que yo hice después, porque quise comparar también corpus más antiguos, porque yo quería ver cuándo es que se usaba con el sentido oficial que está en el diccionario. Y como podemos ver, entre 1855 y 1950 sí que se usaban con el sentido de ocasionalmente. Pero fue después, es decir, en la segunda mitad del siglo pasado, que poco a poco tomó el sentido de finalmente. Primeramente, ya con un 61%, lo cual ya eran bastante, perdón, con un 38%, pero después lo vemos claramente en este siglo ya un 80%. Conclusión, el adverbio eventualmente sí ha adoptado un nuevo significado en español, calcado en el adverbio inglés eventually, y dicho significado es hoy más utilizado que el original, por, por mucho. Todo indica que en pocos años esta palabra podría estar cambiando completamente de significado debido al uso cada vez menos frecuente de la acepción original. Incluso si deploramos este calco semántico que diríamos, bueno, uno más, ¿no? Porque ya no es el único, nos parece esencial que la presencia de dicho adverbio en los diccionarios ya cuente con este significado adicional, que a fin de cuentas no es tan nuevo. Notamos claramente una alta frecuencia muy estabilizada, es decir, que no es ningún fenómeno de moda, lo que significa que este adverbio ahora se usa mayoritariamente con su nuevo significado dentro del idioma. El tercer estudio ya es un estudio de calcos morfológicos o de flexión e incluso tipográficos, ¿no? Porque lo vemos en esta imagen de 90s, los 90s, ¿no? Que tiene el apóstrofo, ¿no? Es decir, una marca tipográfica que no se suele usar en español en este caso. Eh, ¿En qué consiste este fenómeno? Pues de manera más sutil, ¿no? La gramática del inglés también ejerce cierta influencia en el español, en la del español. Las reglas de la gramática o tipografía española, a diferencia de las del inglés, no permiten la pluralización de las décadas. El equivalente en español de los 90s es, por norma, los 90. Sin embargo, es muy común encontrar esta concordancia plural, los 90s, en los medios de comunicación. Y yo quise ver qué pasaba exactamente, ¿no? Por lo tanto, hice este estudio. La hipótesis es que debido a la influencia del inglés en los países de habla hispana que están geográficamente más cerca de Estados Unidos, se documenta un mayor número de décadas pluralizadas que en países más lejanos. De nuevo, utilicé el timestamp de 2014 a 2021 en este caso. Como les decía, es un corpus en español que cuenta con 53 millones de documentos recientes. Eh, que provienen de España y Latinoamérica en el lapso de 2014 a 2021. Contabilicé el número de ocurrencias en cuanto a décadas utilizadas en singular y en plural e hice una comparación de las frecuencias singular-plural entre tres países, México, Chile y España. México más cerca de Estados Unidos, Chile bastante lejos y España en Europa. En este caso vemos unos ejemplos de textos de la prensa. En México vemos el Universal, vemos el Mexicano, vemos eh, Vanguardia y las décadas pluralizadas, ¿no?
en el inicio, en el segundo de los 80s, porque en los 60s y por lo tanto yo tuve que buscar muchos, bueno, no muchos, pero todas las décadas, cada una de las décadas, y también las busqué con números, ¿no? Con números tanto con un apóstrofo como sin, ¿no? Porque aquí tenemos un calco de flexión también. Ok. ¿Qué se ve? Se ve que igual aquí el uso mayoritario no es el del inglés, pero lo que vemos es que el uso del plural ya concierne a un 7,96% de los documentos de México. Estoy hablando de documentos escritos, no estoy hablando del lenguaje oral. Esto también sería otro estudio muy interesante, más complicado de hacer probablemente. En cambio, en Chile, nada más un 2,72% de los documentos usan el plural y en España menos de 1%, 0,27%. Por lo tanto, aquí vemos también que en cuanto, si tuviéramos que hacer un gráfico del uso de pluralización de décadas pluralizadas, tendríamos una, un uso mayoritario en México. Conclusión, el uso del anglicismo es 10 veces más frecuente en Chile que en España y en 29 veces más frecuente en España que en España y en México. El hecho de que muchos hispanohablantes hablen inglés, estén acostumbrados a pronunciar el sonido final s de las décadas en ese idioma, sumado al hecho de que un número importante de documentos orales y escritos se traduzcan a menudo de manera no muy cuidadosa por los periodistas y que dichos documentos luego sean leídos por la población, ¿no? Hacen que cada vez haya más frecuencia de pluralización de estas palabras en español. A pesar de ello, el uso, lo que les decía, el uso del anglicismo sigue siendo minoritario en comparación con el uso normativo, al menos por escrito, al menos. La regla gramatical sigue siendo la norma en los tres países, pero existe claramente una mayor influencia del inglés en México. Cuidado, nuevamente lo repito, el análisis de corpus no cubre el discurso oral. Y mi intuición, no sé ustedes, pero me dice que en el discurso oral se usa más. Ahora, después de estos tres estudios, podemos reflexionar un poco sobre los enfoques de la lingüística y de la traducción. Lo que quise enseñarles a través de estos estudios es que la lingüística aplicada en este caso concierne al análisis del lenguaje, la evolución y la estructura del lenguaje. El objetivo de la lingüística aplicada es deducir las leyes que rigen las lenguas, tanto antiguas como modernas. Por ejemplo, saber si hay variables sociales en el lenguaje, cuáles son, variación geográfica, eh, o incluso viendo si las mujeres y los hombres se expresan de diferentes maneras. En cambio, el enfoque de la traducción es transponer un texto escrito desde una lengua de origen a una lengua de destino, teniendo en cuenta varios aspectos lingüístico, técnico y idiomático. Y por lo tanto, en traducción se tiene que cumplir con las reglas léxicas, sintácticas y estilísticas del idioma de destino y tener en cuenta el uso que se haga de la traducción. Pero claro, aquí vemos dos enfoques muy diferentes. El enfoque de la lingüística, que es más un enfoque descriptivo, y un enfoque de la traducción, que es más prescriptivo, es decir, se obedece, ¿no? Y se siguen las reglas. Pero hemos visto que algunas reglas están mal, ¿no? Sobre todo lo vimos con eventualmente. El lenguaje evoluciona, siempre ha evolucionado, y es lo que algunas personas les dirían, la influencia de otros idiomas siempre ha existido. Algunos les dirían, los idiomas se tienen que proteger, o los anglicismos destruyen el español, y otras personas les dirán, hay que dejar que la gente hable de la manera que quiera. Entonces, ¿qué actitud adoptar?
Es verdad que la lengua evoluciona, pero también tenemos que pensar, y que siempre ha evolucionado, pero también tenemos que pensar que hoy en día la lengua evoluciona a una velocidad mucho más rápida que antes, mucho más, ¿no? Debido a la globalización. Es muy peculiar el- la evolución de la lengua. También tenemos que pensar en salvaguardar nuestra lengua, ¿no? Existen políticas de normalización, en francés, por ejemplo, en Quebec y en Cataluña, para el catalán, políticas tanto en el mundo de la educación, por ejemplo, en Cataluña la educación es en catalán y no en español, y en Quebec, por ejemplo, las tiendas deben poner sus anuncios en francés, primeramente, y luego en inglés de manera más discreta. Es una manera es una, es planificación lingüística en realidad, ¿no? Es una intervención del Estado para proteger la lengua. Entonces, nada más no les digo hay que hacer tal o tal cosa, les doy como un panorama de lo que se hace. Y todo eso nos interesa como traductores. ¿Cuál es la actitud a adoptar? Observar lo que hemos hecho hoy. Observar, investigar, consultar. Las investigaciones lingüísticas hay muchas. También tener un poco la mente abierta y evitar las ideas fijas, porque claro, es que no queremos salir de nuestra zona de confort. Es tan fácil decir, yo obedezco a las reglas y así ya no me complico la vida, ¿no? Evitar tener también políticas propias rígidas, pero también no olvidar que el texto traducido debe ser muy entendible. Evitar, pero también es ser consciente de estas interferencias. Evitamos las interferencias, pero tenemos que ser conscientes de que nos pasan y que pasan a las otras personas. También los neologismos, les quiero hablar sobre los neologismos. Los neologismos, por definición, no están en el diccionario. Por lo tanto, hay personas que dirían, ah, no, si no está en el diccionario, no lo voy a usar, ¿no? Hay gente muy rígida en este caso, ¿no? Pero claro, un neologismo es perfectamente posible usarlo, obviamente, siempre y cuando está bien formado, ¿no? Valorar también el papel de oficialidad de los diccionarios y las gramáticas, como lo hemos hecho hoy con la presencia en los diccionarios por ejemplo, de eventualmente y de dramáticamente y las acepciones que no existen y que quizás mm, deberían existir o por lo menos se debería plantear su introducción. Conclusión, lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio entre la defensa del idioma, la comprensión, la observación del mundo, de las tendencias lingüísticas, tener la conciencia de que las reglas llegan a veces muy tarde en las gramáticas y los diccionarios, nuevamente la apertura al mundo, y animarles como traductores a no forzosamente especializarse en lingüística, pero me he dado cuenta de que la lingüística muchas veces es vista como algo muy complicado, muy abstracto y nos da miedo. Entonces, igual somos traductores, no somos ajenos a ese campo del saber. Podemos también hacer nuestras pequeñas investigaciones, no forzosamente para publicarlas, pero vale la pena mirar los corpus, por ejemplo, y darnos cuenta de cómo la lengua evoluciona y luego reflexionar, ¿no? Entonces, claro, los calcos semánticos y morfológicos frente a la traducción. No hay una fórmula mágica, no hay una regla, yo no les estoy diciendo que tienen que hacer tal o tal cosa, sería eh, sería muy indecente y no tendría sentido, pero sí tomar en cuenta todo lo que aprendemos para tomar luego las mejores decisiones. Esta es la bibliografía. Les agradezco mucho por su atención y con mucho gusto espero sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Ludovic, por esta presentación muy interesante y muy pertinente para lo que hacemos.
Sí tenemos algunas preguntas que nos compartieron en el chat. Sí, Em, yo desactivé el chat porque no quería ver todos los mensajes llegar, pero no, no te si me las preocupes, puedes ahora te leer. las podemos leer para que sea un poco más fácil. Sí. Laura Campos nos pregunta si existen reglas o procesos específicos para la adaptación de préstamos léxicos en el español. Sería caso por caso, pero la regla, si queremos, la costumbre es eh, hacer que sea accesible, que el préstamo sea, sea, se adapte al contexto, eh, al contexto de la lengua. Es decir, si por ejemplo, lo vimos con selfie, ¿no? Lo vimos con selfie, la E de selfie en español. Claro, hoy todo el mundo sabe que selfie tiene una E y no se pronuncia la E, ¿no? Pero si fuera una nueva palabra, digamos, ¿no? Gente que no habla inglés podría decir selfie, ¿no? Entonces, claro, en este caso, lo que no se suele pronunciar en español o algunos signos tipográficos también se quitan, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de la adaptación de beige, el color también, ¿no? Por la G del francés, ¿no? Je, que no se pronuncia en español, ¿no? Entonces, la regla sería que si la letra tiene un sonido que no se pronuncia en español o si tiene un signo tipográfico desconocido o por lo menos no usado en español, se tiene que adaptar, ¿no? A lo más, digamos, lo más cerca posible. Gracias. Tenemos otra pregunta, creo que ya lo abordaste durante la presentación, pero en caso de que quisieras añadir algo más, Roque Asdrúbal nos pregunta, en el caso de los préstamos para la traducción de un texto, ¿deben dejarse igual o se debe buscar una frase que se acerque al significado que tenga sentido en el idioma meta? Pues yo diría, ustedes tienen la respuesta, ustedes como traductores tienen que analizar, reflexionar, ¿no? Eh, claro, la gente muy purista les diría, hay que buscar una alternativa. No está mal buscar una alternativa, se vale, lo que hay que hacer es valorar, mirar la alternativa. Esa alternativa, este neologismo se usa, es decir, si no quiero usar selfie y que yo veo que lo que me propone el diccionario es autofoto, porque es oficial esto, eh, lo voy a usar, cada uno decide, ¿no? Entonces, eso es la conciencia, el espíritu de análisis del traductor, ¿no? En este caso. Por lo tanto, yo digo que siempre vale la pena por lo menos reflexionar, ¿no? Existe un neologismo, una traducción, ya sea adoptada en el diccionario o propuesta por las autoridades, bueno, autoridades no me gusta esa palabra, pero por los organismos, las academias, o incluso por otras personas, o incluso yo mismo puedo pensar en un neologismo, pero claro, tendrá que ser entendible también, ¿no? Entonces, puede ser que también en este caso tenga que elegir el préstamo, porque el préstamo ya se entiende más, ¿no? Entonces ahí depende, ¿no? Nuevamente, caso por caso. Gracias. Otra pregunta de Laura Álvarez. Comenta, me viene a la mente el ejemplo de la palabra business, la cual se ha adoptado oralmente al español de manera completamente informal o coloquial como business, refiriéndose a esto de modo singular. ¿Cómo podría considerarse este extranjerismo? A ver, repíteme un poco, bueno, no toda la pregunta, pero porque él no lo conocía. Quizá es algo muy mexicano, ¿no? De la palabra business en inglés, ¿Sí? puedes decir en español, como lo comenta Laura de manera muy coloquial, business, hacer business como en el sentido de hacer negocio o un business de manera
oral. No lo he visto yo personalmente por escrito, pero supongo que también podría utilizarse en comunicaciones más informales. ¿Cómo Bueno, podría estamos hablando, considerarse? sí. Aquí estamos hablando de discurso oral, ¿no? Pero igual el discurso oral también se transcribe, por lo tanto debe de haber una transcripción, pero claramente aquí es un préstamo adaptado oralmente de manera natural, ¿no? Como la gente que no sabe pronunciar WhatsApp o no sé, eh, y que naturalmente va a adaptar el préstamo. Ahora hay que ver si el significado, ya estaríamos hablando ahí si hay un calco o no, o un cambio, más bien un cambio semántico, si no hay una connotación también de un poco irónica, o, también esto es importante, ¿no? Entonces, claro, ahí es más difícil, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Se pueden transcribir discursos orales y hacer, se puede formar corpus también, ¿no? El Sketch Engine también nos permite hacer una colección de textos, en este caso serían textos transcritos y hacer un análisis. Obviamente toma más tiempo, ¿no? Yo no sé si contesté la pregunta, yo creo que sí, ¿no? Sí. Creo que sí, si no, Laura Álvarez podría tal vez precisarnos en el chat o levantar la mano más adelante en caso de que necesite. Ok, sí se contestó, muchas gracias. Ah, perfecto. Eh, Hermelinda González pregunta, ¿qué tipos de documentos conforman el corpus? ¿Son todos periodísticos? Depende. En hay muchos corpus. Los corpus pueden ser de textos literarios, también hay, como les decía, transcripciones de textos orales, pero claro, los corpus más completos, o por lo menos que tienen muchos datos, suelen ser textos periodísticos porque es lo que más que se encuentra en Internet. Ahora, lo que se puede hacer si queremos tener una visión aún más global sería, o más, no más global, sino más diversificada, sería eh, juntar diferentes tipos de texto, ¿no? Con las proporciones adecuadas, ¿no? Pero sobre todo los corpus suelen ser de textos periodísticos, también hay textos, por ejemplo, en el British National Corpus hay muchos textos literarios también. Pero claro, luego la literatura quizás refleja menos la realidad de la lengua que un texto, digamos, periodístico, ¿no? Gracias. Jorge Vázquez pregunta, ¿qué hay del préstamo orden de restricción? Se escucha mucho en la tele, pero no es una figura en los códigos legales de los países que hablan español. Y el problema es que el original del inglés no es restriction order. Pues es una pregunta que merece una investigación, primeramente, ¿no? Necesitaría leer más textos sobre el tema, ver cómo se comporta la palabra en los textos. Eh, no puedo contestar esta pregunta, pero que hay, seguramente algo hay, ¿no? Habría que investigarlo y quizás también hacer comparaciones, ¿no? Entre diferentes países y momentos en el tiempo y ver si el significado quizás ha cambiado o no sé. Pero sí, es una muy buena pregunta, pero lastimosamente ahí sí no puedo contestarla. Gracias. Y también tenemos un comentario de Rodolfo Marín que nos habla sobre eventualmente y menciona que es un fenómeno que no ocurre con el adjetivo eventual. Quisiera responder a esto. No, sí es cierto, es muy cierto. Igual, me gustaría hacer una búsqueda para ver exactamente si no se usa un poquito, por lo menos con ese sentido, pero sí es muy pertinente la reflexión y claro, por eso lo que yo propongo en la conclusión de este estudio es que se agregue eventualmente una acepción, no que se cambie, no que se borre la primera, ¿no? Pero,
definitivamente, sobre todo con eventualmente habría que agregar una acepción, no sé por qué no lo hacen, bueno, tardan mucho, ¿no? Y claro, verificar un poco el uso de eventual, porque puede ser que también cambie en algún momento. Claro, creo que es una muy buena pregunta. ¿Por qué no lo han hecho? Vamos a ver si después lo hacen. Y ahora también, si alguien quisiera hacer alguna pregunta verbalmente, puede levantar la mano y con Con gusto. gusto les damos la palabra. Me parece que no. No veo ninguna manita levantada por ahí con las reacciones. No, no tengan miedo. Pregunta, comentario, lo que quieran. Bueno, si nadie quiere hacer alguna reflexión o pregunta, quizá yo haría una que me vino a la mente cuando eh, mencionabas que puede haber personas que piensen, si no está en el diccionario, no lo voy a usar. Y me hizo pensar mucho en varios ejemplos es que esto no existe, esta palabra no existe, pero le están diciendo, ¿sabes? Es como si yo dijera, es que dramáticamente no existe, pero se está usando, no le estamos dando existencia. Entonces fue una reflexión interesante que me vino a la mente cuando escuché esto. Sí, y es en este caso no es un poco de azar o algo aislado, sino que realmente es un fenómeno de cambio de la lengua. Eh, pero acuérdense lo que les dije, ¿no? Los diccionarios y las gramáticas tardan mucho en cambiar sus reglas, eh, porque al final son personas que bueno, en cuanto a la influencia del inglés, sobre todo, son muy proteccionistas, incluso eh, hostiles, ¿no? Eh, ahora, eh, claro, si nosotros como traductores usamos el diccionario como una Biblia, ¿no? De que solo se puede usar tal palabra si está en el diccionario. Hay muchas palabras hoy en día que todo el mundo usa y que no están en el diccionario, neologismos. Ahora, si es una palabra que está perfectamente formada y que se usa claramente, que la hemos visto documentada muchas veces, incluso en textos especializados, en textos fiables, me parece que en este caso nos estamos encerrando mucho en la profesión de traductores y hacemos que esa profesión pierda cientificidad y sea una profesión más de casi manual, ¿no? De muy técnica, muy técnica, ¿no? Y claro, yo creo que nos interesan mucho los idiomas a todos aquí, el lenguaje, y yo creo que vale la pena también interesarse por esta evolución y no obsesionarse con el diccionario. No estoy diciendo que hay que ser anarquistas, ¿no? Obviamente no, pero sí vale la pena abrirse la mente también, ¿no? Claro que nos puede dar miedo porque es más fácil decir, si no está, no está, ¿no? Eh, es la zona de confort. Y a veces vale la pena salir de ella. Ujú, exacto. Una pregunta de Laura Campos. ¿Qué herramientas o recursos recomiendas para abordar los desafíos morfológicos y semánticos en la traducción? Lo que pasa es que me parece que es una pregunta muy general. No sé, me necesitaría un ejemplo. Em, morfológicos, es decir, por ejemplo, un cambio de flexión, ¿no? Como lo que vimos con las décadas, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues en este caso es observar mucho, se puede usar y verificar, sobre todo, ¿no? Cuando algo no nos cuadra, verificar realmente si
si si esta ortografía es correcta y pensar, si no nos cuadra, pues mirar un poco de dónde podría provenir, ¿no? Y ya tomar las buenas decisiones. Pero yo creo que es una cosa de caso por caso, ¿no? Las herramientas clásicas, ¿no? Bueno, los diccionarios, ven que no estoy en contra de los diccionarios, al contrario, me especializo en esto, y lo que queremos es mejorar los diccionarios también, hacerlos más dinámicos, más actuales. Eh, pero también las páginas de las academias y también otras páginas o estudios de lingüistas para ver realmente lo que está pasando en el idioma. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea si alguien quiere levantar la mano o Ahora escribirla en el repito, chat. no estoy como intentando que sean anarquistas, ¿no? En el uso del lenguaje, ¿no? Para nada, ¿no? Pero sí salir de la zona de confort. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Así que si ya nadie quiere añadir nada, muchísimas gracias, Ludovic, por esta presentación. Creo Con que mucho fue gusto. una Espero que les haya. forma muy interesante, súper buena de arrancar la cuarta semana de la traducción. Muchísimas gracias por tu colaboración, por el gran esfuerzo, porque entendemos que con la diferencia de horario no fue Ni quiero fácil, mirar qué hora es. pero agradecemos mucho que estés en línea. Muchísimas gracias. Y Con mucho muchísimas gusto. gracias a Muchas quienes gracias por su participaron atención. también.